Buen día a todos, bienvenidos a este video sobre los medidores industriales, en donde hablaremos de los medidores de flujo, de nivel y temperatura. Somos Team Proteus y esperamos que les sirva mucho todo lo que vamos a ir viendo en los próximos minutos. Para iniciar, dividiremos el video en tres partes. La primera en medidores de flujo, la segunda en medidores de nivel y la tercera en un medidor de temperatura. Una breve introducción sobre los medidores. La medición precisa del flujo de fluido es muy importante en muchas aplicaciones industriales. El rendimiento óptimo de muchos procesos requiere caudales específicos. Esta primera parte discute los términos básicos y la instrumentación del flujo como el medidor de flujo ultrasónico, disco nutante y anemómetro. Para los medidores de nivel existen muchos métodos variados para medir el nivel de líquido. La medición de nivel es una parte importante del control de proceso. La detección de nivel puede ser de un solo punto, continua, directa o indirecta, en líquidos y sólidos que fluyen libremente. Esta segunda parte discute los términos básicos y la instrumentación de nivel como medidor de nivel visual, la presión diferencial y la polea flotante. La temperatura es sin duda la variable más ampliamente medida. La importancia de una medición precisa de la temperatura se basa en que no puede exagerarse, siendo indispensable para muchos procesos industriales. En la última parte se trata los términos básicos y la instrumentación de temperatura, como el semiconductor IC. Medidores de flujo. Medidor de flujo ultrasónico. Existen dos tipos de tecnología de medidores ultrasónicos, el medidor ultrasónico de tiempo de tránsito y el medidor ultrasónico de desplazamiento de Doppler. El medidor ultrasónico consta de un transmisor de flujo conectado a dos sensores que se oponen alrededor de la tubería. Estos sensores emitirán una señal ultrasónica desde un punto emisor a un punto receptor. Existe un algoritmo pregrabado dentro del transmisor en el cual el diferencial del tiempo y la frecuencia coincidirá con el flujo que está pasando, y para eso se debe parametrizar los puntos por el que la señal llega a pasar. Es ahí donde se modifica el material del tubo, el diámetro, el tipo de fluido, etc. Los medidores de flujo ultrasónico de tiempo de tránsito utilizan una señal de sonido que viaja desde un sensor emisor a otro que recibe la señal y la envía de vuelta. El tiempo de tránsito entre la señal enviada es comparada con el tiempo de tránsito de la señal recibida. Los medidores utilizan dos sensores, uno actúa como emisor y el otro como receptor. Cuando no hay flujo, el tiempo de tránsito de las dos señales es el mismo. Y cuando hay flujo, el tiempo de tránsito en el sentido de flujo es menor que el tiempo en el sentido contrario. Debido a que la señal debe atravesar la tubería varias veces, la presencia de burbujas o sólidos debilita la señal. Y es por eso que se usa específicamente para líquidos. Los medidores de flujo de efecto Doppler se usan en aguas turbias o con sólidos. El emisor y el receptor se encuentran en un solo sensor. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia por la velocidad relativa de la fuente y el oyente. Las ondas de sonido que llegan al sensor receptor tienen una frecuencia alterada debido al líquido en movimiento. El cambio en la frecuencia es directamente proporcional a la velocidad del fluido y es necesario que las ondas reboten, por lo que se tiene que tener en cuenta los sólidos para que funcione correctamente. Disco nutante Badger Meter. Bueno, este es un medidor de flujo mecánico que gira o nuta sobre una bola esférica impulsada por el propio fluido que está circulando por la cámara de medición. De este modo, el disco se desplaza con un volumen conocido de líquido dentro de la cámara de medición. En este caso vemos cómo es que se está ensamblando el disco nutante. Dos de los grandes fabricantes de discos notantes son Sotera
y Bayer-Meder. Esta tecnología se puede ver funcionando en controles de productos suministrados en distribución privada de fluido y transferencia de combustible diésel, fluidos limpios y moderadamente sucios, en agua dura y en agua blanda, aceites, combustibles y disolventes, así como en pesticidas y fertilizantes. Los anemómetros que hay en el mercado actualmente son el anemómetro de copa, el anemómetro de paleta, el anemómetro de alambre caliente, el anemómetro double laser, el anemómetro ultrasónico, el anemómetro de resonancia acústica, el anemómetro de placa y el anemómetro de tubo. Ahora, con respecto al funcionamiento del anemómetro de copa y hélice, es fácil de explicar. A medida que el viento hace girar el brazo del hélice, las copas que atraparon el viento giran a través de un círculo de radio conocido en un tiempo conocido. Como los giros se cuentan en la barra central, la distancia total de revoluciones por circunferencia dividida por el tiempo es la velocidad del viento. El anemómetro ultrasónico. El anemómetro ultrasónico, el cual se data en aproximadamente en el año 1950, utiliza una serie de ondas de sonido para medir la velocidad del viento. Esto es una opción conocida como función del tiempo de vuelo de los pulsos sónicos. Las mediciones de pares pueden combinarse para obtener una mejor medición. La velocidad oscila de 1, 2 o 3 dimensiones. Depende del experimento que se quiera realizar. Las resoluciones espacial viene dada por la longitud en general entre los 8 y 18 centímetros. Otro tipo de anemómetro es el de filamento caliente. Este tipo de anemómetro consiste en el calentado de un hilo de níquel o de platino de manera eléctrica, que cuando recibe ráfagas de viento genera cambios en la temperatura del filamento, aportando así los datos requeridos. Tiene unas funciones muy variadas, como en incendios, hacer una estimación de la propagación de fuego en las industrias, principalmente para industrias que generan contaminación de desechos. Conocer la fuerza del viento ayuda a conocer el flujo de contaminación y de esta forma cómo controlar para causar el menor daño posible. En la agricultura, también en las actividades aéreas, meteorológicas y entre otros. Las marcas que tienen una gran variedad de estos sensores son PCE Instruments, la marca española Omega y Sensobat. En las diversas aplicaciones industriales se requiere un control directo del nivel en los sistemas de almacenamiento de materias primas. Por eso es importante conocer los niveles de agua de alimentación, ya que el líquido es el propio que indica el nivel del producto en el punto de cambio de fase líquido-aire. La medición del nivel depende de los parámetros de viscosidad del líquido, densidad, temperatura, constante dieléctrica y conductividad. El grupo WICA desarrolla estos dispositivos a base de acero inoxidable, como el instrumento de medida de nivel VNA Bypass Visual, que posee una cámara que se monta lateralmente al expósito a través de los vasos comunicantes, por lo que el flotador utilizado en la cámara cuenta con un sistema de imán permanente que transmite el nivel de líquido sin contacto alguno al indicador magnético montado en el exterior de la cámara, encontrándose así separados 10 milímetros los rodillos de plástico o banderolas de acero inoxidable bicolor con barras magnéticas. El campo magnético del sistema de imán permanece del flotador, gira los elementos indicadores 180 grados, actuando a través de la pared de la cámara, de blanco a rojo cuando sube el nivel y de rojo a blanco cuando baja. El sistema magnético está compuesto por un disco de polos y distintos imanes se adaptan a distintas dimensiones de cámara y temperaturas hasta 450 grados Celsius. La ventaja de utilizar este dispositivo es que indican visualmente el nivel de las trampillas sin conexión eléctrica, además de tener una buena visualización directa. Estos dispositivos se usan en las industrias químicas y petroquímicas, plantas energéticas, industrias de bebidas. Presión diferencial. ¿Qué es la presión? La presión es el resultado de la fuerza aplicada sobre una unidad de área. La presión se puede medir en unidades como Pascal, bar, atmósfera, torr y PSI.
La presión diferencial es la diferencia de presiones entre dos puntos. Aquí podemos observar a un transmisor de presión diferencial. Este sistema utiliza líneas de impulso y capilares. Los capilares son susceptibles a la influencia de la temperatura ambiente y la temperatura de proceso, donde afecta a las tasas de medición, dando lugar a resultados de medición poco fiables. La instalación inicial requiere menos tiempo debido al concepto de cableado, con terminales codificados por color y un amplio espacio en el compartimiento. Este dispositivo posee un cableado sencillo. El transmisor se puede montar en cualquier lugar. Después de la instalación, la arquitectura modular permite la sustitución rápida de cualquier pieza dañada. Asimismo, las funciones de diagnóstico permiten la resolución rápida y eficaz de problemas y la reparación sin interrupción del proceso. Los diagnósticos se muestran en la pantalla del transmisor. Modelos. Entre ellos tenemos al transmisor de presión diferencial de la marca Vegadiff 85, al transductor de presión diferencial para líquidos Twin-Cell y al transmisor de presión diferencial de la marca Testo 6351. Polea flotante. El medidor de nivel de marca Wika permite la medición continua de nivel independientemente de los cambios físicos y químicos de los líquidos, tales como la formación de espuma, la conductividad, la presión, la temperatura y las burbujas. El nivel se puede indicar en proporción a la altura o volumen. La conexión al proceso, el tubo guía y el flotador se fabrican de diversas versiones de acero inoxidable, de titanio o plásticos variados. El funcionamiento. La tensión de medio generada es proporcional a la altura de llenado y por lo tanto muy fina y casi continua debido a la rejilla de contacto de la cadena de medición de resistencias y el contacto red. Se tiene dentro del flotador un imán que va generando campo magnético que cierra el contacto red, asociado a una resistencia que va sumando la subida de nivel. Según los requerimientos que ofrecen, las separaciones de contacto deben de ser entre 3 y 18 milímetros. Las aplicaciones. La medición de nivel es para casi todos los medios líquidos. La podemos encontrar en diversas industrias como la industria química de gas natural, en centrales eléctricas, en tratamiento de agua de proceso y agua potable, en industria de alimentos, bebidas y en la industria farmacéutica. Medidor de temperatura. Semiconductor IC. Allegro ha desarrollado una línea innovadora de sensores de corriente IC, totalmente integrados. Su tamaño peculiar resulta ser uno de los mayores ofrecimientos de esta marca y son altamente eficientes debido a su baja resistencia en serie. Los sensores están totalmente integrados. El sensor facilita a los diseñadores implementar la detección de corriente, ya que en su funcionamiento trabaja los flujos de corriente dentro y fuera del paquete protector. Viaja dentro de él a través de un bucle de 3/4 dentro del paquete y luego regresa nuevamente. El flujo de corriente genera un campo magnético alrededor del bucle que es proporcional a la magnitud de la corriente que fluye en el conductor. Lo que los hace muy eficientes es la detección de corriente de hasta 500 amperios de corriente continua. La sección transversal de la capa aislante proporciona un aislamiento de gran voltaje. En sus aplicaciones, es muy común encontrar los semiconductores IC en tableros de PC, disparadores de calor, dispositivos electrónicos, portátiles, celulares y en reproductores MP3.